Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente al programa del Gran Desconocido, este espacio donde contamos historias reales, historias de vidas transformadas, y hoy nuevamente le damos como la apertura, le decimos al Espíritu Santo que venga, que fluya en este programa con este invitado tan especial que tenemos hoy, y por supuesto en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus corazones. Continuamos la quinta temporada y bueno, gracias por estar conectados, y hoy tenemos un invitado como siempre muy especial y le damos la bienvenida a Otto Bermúdez. Otto. Carla, muchas gracias. Gracias por invitarme a este gran programa, El Gran Desconocido. Qué nombre tan hermoso. Te digo que cuando hicieron la invitación me llamó muchísimo la atención y dije, El Gran Desconocido. Y empecé a pensar en una cantidad de cosas que, bueno, todo eso se va a ver reflejado después. Maravilloso. Bueno, Otto, has dado ya varias entrevistas, vienes con un proceso de evangelización fuerte y muy precioso, pero bueno, la fortuna de tenerte hoy aquí, de verdad que es un regalo del Señor, y bueno, vamos a aprovecharlo al máximo. Cuéntanos, Otto, y vamos a contarle a todas las personas que nos están viendo, ¿quién eras tú antes de conocer a Jesús? Yo era Otto. Era Otto. Bueno, Carla, y a todos los que nos escuchan y nos están viendo, Otto Bermúdez es músico de profesión. Nací en una familia de músicos, una familia musical. Nací en la costa, nací en Barranquilla, pero me crié en Medellín. Normalmente nosotros decimos que los paisas nacemos donde queremos, entonces yo quise nacer en Barranquilla. Y nací en medio de una familia musical. De hecho, de ahí el apellido Bermúdez y bueno, todo este cuento. Y bueno, el entorno musical, como te dije, el entorno en el que nací, yo diría que yo nací o encima o debajo de una tarima. Yo soy orgullosamente nieto del maestro Lucho Bermúdez, con una familia de músicos, toda mi familia, papá, mamá, mis hermanos, todos somos músicos. A nosotros nos enseñaron la música como a la mayoría de la gente les enseñaron las tablas de multiplicar a punta de correa. Entonces, pero también nací con otra característica. Yo diría que casi siempre me pego a un texto bíblico que está en Jeremías 1:5, donde dice Dios que desde antes de que naciera ya te conocía y desde el vientre de tu madre ya te había elegido. Pues yo creo que lo mismo pasó conmigo, con todo el mundo sucede igual, pero en mi caso nací en una familia no católica, nací en una familia de testigos de Jehová, para ser exactos. Y bueno, esto fue esa combinación de religión con música, bueno, esto empezó a tejerse y a tejer como una aventura, que es lo que lleva hasta ahora. Nací los testigos de Jehová teniendo claro que no estamos para hablar mal de nadie ni de ninguna denominación. Amamos y queremos a nuestros hermanos esperados, pero los testigos de Jehová, cuando nací en Testigos de Jehová, nací con unas doctrinas muy particulares, entre ellas ser muy radicales en sus convicciones. La segunda, no creer en los milagros. Los testigos de Jehová no creen en los milagros. Y la tercera es que los testigos de Jehová no creen en la Virgen María, ni tampoco son trinitarios, tampoco creen en la Santísima Trinidad. Entonces todo esto
empezó como a calar en mi vida, como a calar en el asunto, hasta llegar a lo que somos hoy en día. De allá vengo. Oh, por Dios. Bueno, una base muy interesante, ¿cierto? Desde ese pacto de fe con el que me hablabas ahorita. Bueno, empieza todo este proceso y bueno, creo que entras como en un proceso también de evangelización dentro de la comunidad, ¿no? Como dentro de este sentir con tus padres, cómo vas viviendo tu infancia, tu adolescencia. Algo había escuchado por ahí que ya tenías como algún nombramiento y estabas ya como en función de esa evangelización desde este lado de la fe. Claro que sí, mira, empezando a desglosar un poquitico las tres doctrinas con las que nací, cuando tenía unos 15 años, ya iba a cumplir los 16 años, vivíamos en la costa, vivíamos en Sincelejo y yo corría de deporte, corría motos y tuve un accidente y en ese accidente me fracturé la pierna derecha en 8 partes. Entonces llegamos a la clínica, cuando llegamos a la clínica, los médicos le dicen a mi papá, bueno, tenemos dos opciones, o le ponemos una transfusión de sangre para poderle hacer la cirugía, o debemos amputarle la pierna derecha desde la parte de arriba. Entonces, de una manera muy contundente, mi papá le dijo, ampútele la pierna, firmes en sus convicciones. Entonces resulta que a raíz de eso, pues bueno, hubo un conflicto, me cuentan a mí que hubo un conflicto, porque el médico finalmente me colocó la transfusión de sangre, hizo la cirugía. Aunque me salvaron la pierna, es aquí donde comienza lo especial, porque comienzo a desarrollar, cuando empiezo a darme cuenta de todo lo que había sucedido, entonces comienzo a desarrollar como un dolor en el corazón, como bueno, ¿por qué? ¿Por qué tomar esa decisión? ¿Por qué ser tan radical de esa manera? Entonces, este sentimiento se agudizaba más cuando teníamos alguna discusión o algo en la casa, porque mi papá utilizaba palabras fuertes. Mi papá me decía, lo que pasa es que tú eres así porque tú tienes sangre maldita. O me decía, por ejemplo, es que tú eres así porque tú estás contaminado. Entonces, imagínate más o menos esas palabras en un muchacho de 15, 16 años, eso llegaba como puñaladas. Y empecé a desarrollar un dolor en el corazón y empecé a hacer lo que la mayoría de los seres humanos hacemos y es preguntarnos, ¿por qué? Bueno, ¿por qué yo tengo que estar sintiendo esto? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué empecé a sentir como una diferencia entre mis hermanos y yo? Entonces, para poder tratar de ganarme la aprobación de mis papás, empecé a meterme más en los testigos de Jehová. Entonces, trataba como de involucrarme muchísimo más, hasta el grado que tuve ciertos nombramientos en los testigos de Jehová. Fui nombrado lo que ellos llaman precursor, que es como una especie de misionero en los testigos de Jehová de tiempo completo. Luego pasé a otro rango llamado siervo ministerial, que es como antes de ser como un pastor, como un anciano que le llaman los testigos de Jehová. Entonces trataba de meterme muchísimo más en la organización, tratando de ganarme la aprobación de mis papás, pero siempre había un vacío, siempre había como algo que no sentía, hay algo que no está bien en mi vida. Entonces resulta que ese dolor y ese por qué empecé a transformarlo en un para qué con el transcurrir del tiempo. Y aquí es donde viene la importancia y donde viene yo diría que el papel que el Espíritu Santo juega en la vida de nosotros. Y es que el Padre teje todo, juega todo hace su juego de ajedrez con nuestra vida, y el Espíritu Santo es el encargado precisamente de ir, bueno, obrando y operando todo esto. Fíjate que cuando cumplí 23 años de edad, fui papá por primera vez, fui papá soltero y fui papá de una niña. Entonces resulta que mi hija, como buena paisa, nació cuando le dio la gana y nació 31 de diciembre, que es el día que los músicos más trabajo tenemos. Yo no estaba en el país y mi hija nace con una enfermedad. Mi hija nace con una enfermedad que se llama enterocolitis, y la enterocolitis es una infección que le da a los recién nacidos, y esa infección les produce unas perforaciones en el intestino. Entonces cuando mi hija nace, el primer día de nacida la llevan a donde la mamá para que le dé alimento, se resiente el intestino y comienza a tener una hemorragia inmensa, pues, grandísima para una niña del primer día de nacida.
Mm, Yo regreso al país, alcanzo a regresar al país el 3 de enero. Cuando yo llego el 3 de enero, el médico me lleva al consultorio y me dice unas palabras que me devolvieron a los 16 años y empezó todo como a tomar sentido. Porque el médico me dice, bueno papá, tenemos dos opciones. O le ponemos una transfusión de sangre a la niña para poderle hacer una cirugía o la dejamos a la suerte. Y lo que me dice es, de cada 10 niños que nacen al año con enterocolitis, uno se salva. Y como su hija nació 31 de diciembre, el de este año yo creo que ya se salvó. Así fue claro. Entonces empezó ese conflicto en mi mente, pero fue un conflicto de cuestión de segundos, porque todavía era testigo de Jehová. Y entendí de pronto que lo que me había sucedido en mi adolescencia había servido para entender lo que Dios quería hacer con mi vida a través del Espíritu Santo. Entonces en ese momento tomé la decisión y le dije al médico, doctor, yo voy a colocar la sangre para que usted le haga la transfusión a mi hija. Hoy en día puedo decir que tengo una hija de 22 años de edad, en perfecto estado de salud, que está cumpliendo sus sueños, pero entonces resulta que al tomar esta decisión, entonces empecé a tener problemas en la organización, ¿cierto? Y cuando me di cuenta que me iban a expulsar de los testigos de Jehová, entonces yo tomé la decisión de pasar mi carta de renuncia para renunciar a los testigos de Jehová. Y aquí comenzó todo, porque es como si hubieran soltado una bolita de nieve desde la montaña arriba y esa bolita de nieve empezó a bajarse. ¿Por qué? Porque como ya no tenía la opresión de la religión, como ya no tenía la opresión, entonces como todo buen ser humano me fui al otro extremo y empecé a llevar la otra vida, la vida de la farándula, y empecé a vivir lo que yo mismo he llamado el exceso de los excesos, porque empecé a trabajar con orquestas, empecé a viajar por todo el mundo, empezó a llegar, cuando menos me lo imaginé, estaba rodeado de exceso. Entonces tenía exceso de trabajo, exceso de viajes, llegó el exceso de dinero, y con el exceso de dinero llegó el exceso de las fiestas, y con el exceso de las fiestas llegó el exceso del alcohol, y con el exceso del alcohol el exceso de las drogas, y eso se me convirtió en un caos por completo. La vida sentimental empezó a volverse un caos. Entonces era todos los días más exceso. Una bolita de nieve, cuando uno la suelta desde la montaña, lo que hace es que va creciendo, y empezó a forjarse una bomba de tiempo que en cualquier momento tenía que estallar, porque todos los días era eso, todos los días era más trabajo, más viajes, más dinero, más fiestas, más alcohol, más drogas, hasta que llegué a empezar a depender de eso. Empecé a depender del alcohol, empecé a depender de las drogas, ya mi trabajo dependía de eso. Y te digo, Carla, y los que nos ven, voy a ponerles un ejemplo más o menos del exceso en el que nosotros llegábamos. Nosotros podíamos salir a viajar cualquier día a otra ciudad o a otro país incluso, y regresábamos al día siguiente y no nos acordábamos de lo que habíamos cantado la noche anterior. Ahora, el problema fue que esto empezó a volverse de todos los días. Entonces todos los días empecé a vivir enlagunado, pero con ese vacío en el corazón, como con ese, hay algo que hace falta, algo que hace falta. Recuerdo que en alguna ocasión estábamos en Nueva York y era la primera vez que yo viajaba con esta orquesta, y cuando estábamos en el lobby del hotel nos correspondía por cada habitación 2 músicos. Y había un músico en particular en esta orquesta que a mí me llamaba la atención porque todo el mundo le sacaba el cuerpo. Todo el mundo era, no, quédate vos con él, no, quédate vos, no, quédate vos. Y entonces, claro, ¿a quién se lo ponen? Al nuevo. Entonces me tocó a mí el estrenar, y me di cuenta por qué todo el mundo le sacaba el cuerpo a este músico al día siguiente. Porque desde el día siguiente me tocó empezar a aguantármele. Rosario a las 4 de la mañana, Coronilla a las 6 de la mañana, oraba cuando se levantaba, oraba antes del desayuno, luego antes del almuerzo, oraba en el camerino antes de montarnos a cantar, luego cuando llegábamos en la noche, oraba también. Era Coronilla a las 4 de la tarde, Rosario a las 6 de la tarde. Yo me acuerdo que yo llegaba a las 4 de la mañana a la habitación enrumbado con el vaso de licor, y lo encontraba a él arrodillado en la cama orando. Entonces yo lo veía a él orando y yo decía, él oraba con una cadena de bolitas, era lo que yo decía en ese momento.
y era que estaba haciendo el rosario. Entonces cuando yo entraba a la habitación, él empezaba a orar en voz alta, ¿cierto? Y a lo último a mí hasta eso hasta me arrullaba, ya yo lo escuchaba y yo caía ahí. Y con traguitos encima, Pues pues. imagínate. Y volvió otra vez la pregunta, volvió otra vez, yo ya después del tercer día yo ay Dios, ¿por qué me tocó este man aquí ya? Porque ya empezó a volverse un poquito fastidioso. Pero lo que no me daba cuenta era precisamente que el Espíritu Santo estaba tejiendo algo en ese momento. Y él terminaba de hacer el rosario, o yo me despertaba, y él me decía, oíste Otto, ¿qué tal vos cantándole a Dios? Y entonces, y yo soltaba la risa de una vez, y listo. Resulta que un día cualquiera nos terminó la gira, nos separamos, él se fue para su lugar, pero yo seguí en la misma vida. ¿Qué tiempo más o menos duraste? Mira, fueron más o menos 4 años, después de que dejé de trabajar con él, fueron más o menos 4 años de exceso, De exceso. de exceso, 4 años de una vida, yo digo que perdí muchísimas cosas en mi vida, pero perdí cosas pensando equivocadamente que tenía el mundo en la mano, Exacto. ¿cierto? Y quién sabe a cuánta gente llegué a hacerle daño también, ¿cierto? Uno analiza el asunto y todo el tiempo era más enredado, más enredado. Llegó un momento en el que ya yo no era capaz de montarme a un escenario a cantar si no estaba licorado o si no estaba drogado, porque dependía de eso ya. Y seguía el mismo vacío del que hablamos al principio. Era algo que pasaba. Haciendo un paréntesis, ahora entiendo, o después empecé a entender el por qué el Espíritu Santo, Jesucristo lo llamó el Consolador, porque realmente es ese vacío que uno siente, que no lo llena con dinero, no lo llenas con trabajo, no lo llenas con alcohol, no lo llenas con droga. Y entonces resulta que la Biblia nunca se equivoca. Cuando la Biblia dice todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y en mi caso tampoco se hizo esperar. El fatídico, digo yo, 22 de diciembre del año 2012. Estaba yo en un escenario, estaba en un concierto, y en la mitad del concierto, en la mitad de la canción, a mí me dio un derrame. Y ese derrame, en cuestión de menos de 2 horas, se me convirtió en una trombosis múltiple. Cuando yo llegué a la clínica, para que más o menos tengan una idea, yo llegué a la clínica con la cara torcida, el extremo izquierdo de la boca me quedó en línea con la nariz, el ojo derecho se me cerró y se me volteó y me quedó en diagonal, el oído derecho se me tapó, y al pasar de derrame a trombosis, me reventó toda una cuerda vocal. Me dañó toda una cuerda vocal, la lengua quedó muerta por completo. Entonces, alcánzate a imaginar ustedes un cantante medio ciego, medio sordo, medio mudo, medio loco, para que terminemos la canción de Shakira. Eso fue un caos completo. Y en ese momento, la primera pregunta que se me vino a la mente fue: ¿qué hubo? ¿Y no tenías el mundo en la mano? Entonces, ¿qué pasó? Estuve 5 días hospitalizado. Al 5.º día yo salgo, yo vivía solo en un apartamento, y había una señora que era la que me ayudaba, la que trabajaba conmigo, y yo salgo de la clínica, me voy al apartamento. Como no podía hablar, la señora llama a mis papás para decirles lo que estaba pasando conmigo, para que pues se hicieran cargo de alguna cosa. Contesta mi mamá, y mi mamá lo que le dice es: dígale a él que cuando él renunció a ser testigo de Jehová, también renunció a esta familia, y colgó. Entonces volvemos otra vez. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿No tenías pues el mundo? Empezó a acabarse el dinero, se acabó el trabajo, porque ¿quién contrata a un cantante mudo? Entonces empezó a acabarse, se acabó el trabajo, empezó a acabarse el dinero. El teléfono que sonaba todo el día, de repente dejó de sonar. Se acabaron los amigos, se acabó la familia. Tenía una hija que yo siempre pensé que era buen papá, porque siempre estaba
depositando y siempre estaba consignando. Y cuando yo quería ser mejor papá, entonces consignaba más. Y en ese momento me di cuenta que mi hija ni siquiera me decía papá, porque yo nunca estuve presente en su vida. Entonces fue un estrellón con el mundo de una manera impresionante. En ese momento empecé a caer en la segunda razón de mortalidad de todos nuestros jóvenes hoy en día, que es la depresión. Y caí en una depresión tremenda. Lo primero que yo empecé a hacer fue tapar todas las ventanas del apartamento donde yo vivía para que siempre fuera oscuro. Empecé a tomar pastillas para dormir 72 horas seguidas. Cuando yo me levantaba me iba al espejo a mirarme, al baño me iba a mirarme en el espejo a ver si ya había despertado, y todos los días me veía más hinchado, más torcido, más enfermo, más mudo. Entonces, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Cierto? Un día… ¿Tu familia todavía seguía distante? Claro, todo el tiempo. Y ahora, como mi familia se distanció, pues entonces yo me distancié del resto del mundo, ¿cierto? Y aquí hay algo importante, y es que no se les olvide que habíamos hablado que una de las características de la Organización de los Testigos de Jehová era no creer en los milagros. Entonces, como yo no creía en los milagros, pues tampoco tenía ninguna esperanza de recuperarme, porque solamente un milagro podía recuperarme. Total. Un día cualquiera, completamente desesperado, acabado por completo, yo hice lo que yo pensé que era una oración. Entonces le dije a Dios, y yo, bueno, si no me vas a ayudar, allá te llego, y verás qué haces conmigo cuando llegue allá. Y hoy en día de pronto lo digo de una manera jocosa, pero en ese momento era el desespero tan impresionante. Ese día yo ni siquiera lo pensé, ese día tomé la decisión de quitarme la vida. Y te digo, Carla, y las personas que están ahí acompañándonos, que cuando estaba a segundos, mira, a segunditos de hacerlo, de quitarme la vida, sonó el teléfono que hacía cerca de 4 meses no sonaba. Y cuando medio contesté con la lengua enredada, del otro lado me dijo alguien, me dijo, Otto, hermano, yo estoy aquí del otro lado del mundo. Me dijo, aquí ya es de noche y estoy haciendo un rosario y me acordé de vos, ¿cómo estás? ¿Cierto? ¿Qué tal los milagros, no? Adivinen quién era. El músico que hacía 4 años atrás me había tocado en el hotel, No, entrar a las 4 de la mañana, verlo arrodillado con la cadena de bolitas, decía yo, haciendo el rosario. Y lo primero que me pregunté fue, la primera pregunta que llegó a mi mente fue, ¿existen o no existen los milagros? ¿Ustedes qué opinan? ¿Existen o no existen los milagros? Tremendo. Y entonces ahí que… Eso fue bueno. Entonces, lo particular era que este hombre no tenía, nosotros no hablábamos hacía 4 años, él no tenía ni 5 de idea de lo que estaba pasando conmigo. Para que miremos el poder que tiene, el poder de Dios, el poder del Espíritu, el obrar del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Él no tenía ni 5 de idea, de hecho me dijo, mira, me tocó llamar como a 2 personas para poder que me dieran tu número de teléfono. Yo estoy seguro que si este hombre me hubiera llamado 10 segundos, 15 segundos después, no me hubiera encontrado. Wow. ¿Cierto? ¿Y qué te llevó, qué te impulsó a contestar ese teléfono? No sé. Si finalmente llevabas tantos días en tanto silencio, cortinas negras, todo. Mira, y te digo que no sé, yo no recuerdo muy bien, pero el teléfono no sonó. Yo creo que yo el teléfono no lo puse ni siquiera a cargar. Es decir, hubo muchas cosas que no. Yo decidí alejarme de la gente. Hubo algo definitivamente que me impulsó a coger el teléfono. En ese momento quizás no sabía qué era, pero contestar, este hombre me dice a mí, después de que hablamos un buen rato, mientras él intentaba como medio descifrarme lo que yo medio podía hablarle con la lengua toda enredada, me dice este hombre, me dice, mira Otto, precisamente mañana, o sea al día siguiente, va a haber un evento en Medellín y yo creo que tú deberías ir porque de pronto te puede ayudar. Como él sabía que yo no creía ni en santos, ni en vírgenes, ni en cruces, ni en nada de eso, no me quiso decir para dónde iba. Después con los años me di cuenta que fui a caer a un Pentecostés y estaba
estaba en ese momento, estaba nuestro amadísimo padre John Mario Montoya, estaba presidiendo este Pentecostés. Hace poquito conversé con él y pues, le conté toda la historia y todo, y me decía el padre, venga, los milagros empezaron antes, porque me dice él, a usted lo invitaron el día antes al Pentecostés. Y le dije yo, sí, padre. Y me dijo, ¿cómo entró? Le dije yo, ¿por qué? Y me dice, porque es que en el Pentecostés del 2013, precisamente 2 semanas antes del Pentecostés, se habían agotado todas las boleterías. Y me dice el padre, nos tocó reforzar la logística para que no entrara más personas. Entonces, ¿cómo hiciste? Y yo le dije yo, padre, la verdad, le voy a decir así, se lo voy a jurar, yo llegué allá y yo encontré una puerta abierta y por ahí entré. Y a mí nadie me pidió ni boleta, nadie me saludó, nadie me dijo nada. Cuando yo menos me di cuenta, ya estaba yo allá adentro. Entonces me decía... ¿Y qué sentías? O sea, ¿no había algo en tu interior que te movía, algo que te estuviera indicando a qué lugar ibas a llegar o qué? Mira, ¿Llegaste con nervios? no, yo llegué destrozado, o sea, fue lo primero. De hecho, yo en mis charlas y en mi compartir con la comunidad, yo le digo a la gente que yo llegué allá a ese lugar, como la gran mayoría de nosotros llegamos a los pies de Dios, más por desespero que por fe, ¿cierto? Sí. Pero sí había algo que me motivaba. Mira, lo mismo que me motivó a contestar el teléfono en ese momento, a dejar lo que iba a hacer para quitarme la vida y coger el teléfono, fue lo mismo que me motivó a ir allá. De hecho, yo no salía de mi casa. Y ese día, en medio de mi desespero, algo me impulsó a ir, algo me impulsó a entrar. Y después de estar hablando con el padre John Mario, que me dice que cómo entré, yo vi una puerta y por ahí me metí, ¿cierto? Y el padre me decía, pues hermano, tuvo que haber sido el Espíritu, así me dijo, tuvo que haber sido el Espíritu Santo que le abrió la puerta, porque es que no había puerta para poder entrar a ese lugar. Cuando yo entro allá, al lugar, el padre John Mario estaba haciendo una oración en ese momento. Estaba haciendo una oración y dijo unas palabras muy especiales, donde me tocó la otra parte de la que hablábamos. Y el padre decía, además de hablar del consolador, que yo veía que la gente, y hablaban del consolador y el consolador y el consolador, y yo, pero bueno, ¿cuál consolador? Si yo lo que estoy es aquí destrozado, no tengo corazón en este momento. Pero además de eso, el padre dice, entrégale tus cargas a la Virgen María y ella intercederá ante Dios por ti. Entonces yo en ese momento, esa misma energía, pensaba yo en ese momento, esa misma energía que me impulsó a ir a ese lugar, fue lo que me impulsó a que lo único que yo hice en ese momento fue arrodillarme ahí donde estaba. Ahí caí arrodillado y hice una oración que el padre, seguí una oración que el padre estaba haciendo. Y en esa oración yo dije, bueno, realmente no sé qué estoy haciendo acá. No sé quién existe, si es que existe alguien o qué. Pero si hay algo que exista y si Dios tiene poder, decía yo, y si tú tienes poder, y si la Virgen María existe, y existe el poder de la curación, aquí estoy. Fue lo único que hice en ese momento. Cuando yo me levanté de ahí, me levanté igualito que como me arrodillé. La mayoría de la gente piensa, Navidad, se levantó y ya se levantó listo y a cantar. No, yo me levanté igual. Pero lo que sí sé es que algo recibí en mi corazón. Y hoy puedo tener la convicción de decir que lo que entró a mi vida fue precisamente el poder de Dios, el poder de Dios Espíritu Santo, porque cuando yo me levanté, sí me levanté con algo diferente, es como si hubieran cambiado un chip adentro. Y en ese momento entendí un principio que después con el tiempo Dios puso en mi corazón y yo lo comparto con la gente, y es que la oración activa la fe y la fe activa el milagro. Qué lindo eso. Esa frase no cambia. Ahí la tienen, fórmula. ahí tienen frase para el Facebook. La oración activa la fe y la fe activa el milagro. Hubo algo que entró a mi corazón, y ese día, después por primera vez en muchos días, ese día sí quise volver a la casa. Ese día quise volver a la casa. Lo primero que hice cuando llegué a la casa
fue destapar todas esas ventanas que había tapado. Volví otra vez a retomar las terapias que había perdido, que había dejado de tener, y empecé un proceso como de búsqueda. Entonces empecé a buscar, bueno, pero ¿y para dónde cojo? Si yo no soy ni testigo de Jehová, ni soy de otra religión, ni soy católico, pues ¿para dónde cojo? ¿Cierto? Pero sí empezó una necesidad, empezó algo adentro. Y hice, de lo que tú hablaste cuando empezamos, hice algo muy hermoso, que es el mejor negocio que cualquier ser humano puede hacer, y se lo voy a decir, y se llama pacto de fe con Dios. Cuando uno hace un pacto de fe con Dios, Dios utiliza su Santo Espíritu Santo para que actúe en nuestra vida. Entonces le dije a Dios, bueno, si tú realmente haces algo en mi vida y haces algo por mí, entonces yo voy a dedicarme a servirte. Y allí comenzó el exceso de los excesos, pero de bendiciones, porque empezó una recuperación muy acelerada, muy acelerada. Los médicos me decían, venga, ¿usted dónde, qué brujo está yendo? Porque realmente empezó cuando tú tienes un derrame o una trombosis y comienzas tú ¿cómo se llama? Las terapias, lo primero que hacen los médicos es que te empiezan a mostrar unas fotos y unos videos como para empezar psicológicamente, usted va a quedar así. Fue lo primero que me dijeron. Y lo otro que me dijo el médico es que al llegar a la trombosis, la cuerda vocal se había destrozado por completo. Entonces me dijo, yo tengo que ser muy honesto, es mejor que te consigas otra cosa para hacer porque no vas a volver a cantar, ¿cierto? Y les digo que empezó, les repito, entre más quería conocer de Dios, entre más quería conocer de la Virgen María, entre más quería conocer ese poder de esa Trinidad que todo el mundo me hablaba, Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo tenía un concepto completamente diferente de la Trinidad, y entre más yo quería conocer, más me iba recuperando. Entre más conocía, más me iba recuperando. Una pregunta, cuando tú estabas, digamos, en ese tiempo de confrontación, donde decías, bueno, ¿y acá qué? ¿Qué pasó? No pues que tenía todo a mis pies, no pues que tenía fama, dinero, mejor dicho, amigos, familia incluso. Todo ese recorrido, esa confrontación, llegabas ¿cómo te dijera? Como a decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Si realmente fue que yo me equivoqué, entró algún sentir de culpa, había esa vocecita interior por allá que te decía, no vales la pena, cuando estabas próximo como a quitarte la vida, todo eso. En algún momento pudiste, si no creías en los milagros, justo en ese momento de fricción, entender que había de pronto una posibilidad, que te podías aferrar a algo, o todavía seguías completamente nublado. Bueno, mira. Porque es que, discúlpame, sí. Porque es muy teso cuando uno cae en ese punto, porque es que no hay salida. Entonces, para las personas que sufren de depresión, con quien yo, gracias a Dios, pues no he pasado eso, sí he tenido días, digamos, muy fuertes, donde se nubla todo, que uno no quiere ni comer nada, pero es que hay personas que pasan tiempos fuertes de depresión y creo que o sea, no se lo desean a nadie, creo que es una cosa tremenda. Entonces ahí, por ejemplo, me confronta esto, o sea, tú llegabas a hurgar un poquito más allá y no veías absolutamente ninguna luz, te aferraste a algo, en algún momento hiciste por allá muy simple una oración y después lo conectaste o simplemente pasó. No, Carla, mira, yo hoy en día trato de trabajar mucho con jóvenes en estado de depresión, porque una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. Cuando un muchacho habla de suicidio, hay que prestarle atención porque está hablando en serio. Una depresión es impresionante porque te sientes sucio, te sientes pobre, te sientes dejado, te sientes abandonado. Y es de lo que hablábamos, y es lo hermoso en este momento que estamos hablando precisamente del Espíritu Santo, porque tu corazón está vacío por completo. Y lo que te estoy diciendo, le repito, cuando ese día, en ese lugar, en ese Pentecostés, cuando yo me levanté, después de estar arrodillado, sentí que algo por lo menos llenó ese vacío del que te estaba hablando, el vacío que tenía desde niño, desde la adolescencia,
que después trataba de llenarlo con dinero y trataba de llenarlo con rumbas y con alcohol y con drogas. En cuestión de, yo diría que de segundos, se llenó. Empezó a restaurarse. Fue levantarme con una sensación que yo no sé si esté, bueno, medio loco todavía, pero fue sentir en cuestión de segundos que algo llenó. ¿Sí me entendés? ¿Qué era? No sabía en ese momento, pero sentí que ese día salí de allá, de esa plaza, de ese lugar donde estaba, sentí que salí con algo diferente. Aunque físicamente estaba igual, sentí que salí con algo diferente. Y Dios actúa de esa manera, porque Dios actúa llenando primero todos esos vacíos. Por eso hablábamos de ese gran consolador, ¿cierto? A mí me parece, y cuando leo la Biblia y cuando leo esa expresión, me da cosita porque logro entender lo que es un consolador de verdad, que es lo que nosotros necesitamos. Dios sabe perfectamente lo que hace, Dios no improvisa. Y cuando Él dejó su Espíritu Santo acá para que nos consolara, es cierto. Yo quiero hoy aprovechar y decirle a las personas que nos ven, a los jóvenes, si de pronto están pasando por un proceso de estos, el Espíritu Santo es verdadero, es tan real como lo es Dios, es tan real como lo es nuestra Virgen María, y es el verdadero consolador que Dios ha dejado para nuestra vida. Sí, es una promesa que ha sido dada desde lo alto, es un don, y es esa promesa que va a estar siempre, o sea, siempre, siempre, en todo momento. O sea, es como ese salvavidas que, qué triste uno decir que, bueno, llegué como a lo último, a una crisis, pero lastimosamente llegamos a eso para buscarnos y aferrarnos, pero no, es momento. O sea, ya, y si estás viendo este testimonio, siento que me mueve y me impulsa muchísimo. Otto, por eso hice como un poquito de hincapié ahí, porque sé que en este momento estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde una de las, digamos, tristemente decirlo, de la salud mental está pasando por una crisis fuertísima. Entonces, hombre, acá tenemos al Paráclito, al Consolador, al Abogado, que nos puede, mejor dicho, restaurar y con quien podemos caminar fijo. Bueno, Otto, ¿Sabes y algo, entonces, sabes algo, Carla? Perdóname, sí, te digo, no solamente nosotros pedimos el Espíritu Santo, ese consolador, sino que nosotros a través de la oración podemos también dar y mandar a ese consolador a otras personas. Eh, una oración, digo yo, una oración fue la que salvó mi vida. Este hombre estuviera en cualquier parte donde estuviera, increíble. no solamente es el impulso, y yo quiero aquí hacer acotación a eso, el Espíritu Santo no solamente obró en mí, algo tuvo que haber impulsado a este hombre a que hiciera el rosario, a que me llamara a mí precisamente en ese momento. Entonces, miremos la dimensión que tiene el poder. El Espíritu Santo definitivamente es omnipresente, está en todas partes. Una persona que hacía 4 años no conocía de mí, ¿por qué tenía que arrodillarse a hacer el rosario en ese momento? ¿Y por qué tenía que ser precisamente el nombre mío que se le viniera a su corazón? Algo tuvo que haberlo puesto ahí. Es como esa sincronía, o sea, sincronizar justo ahí. Tú decías ahorita, si me llama unos 10 segunditos después, Así es. prácticamente el teléfono revienta. Ahora, el Espíritu Santo sigue impulsando. En ese, cuando algo te llame, cuando algo te impulse a ir a una Eucaristía, cuando algo te impulse a hacer una oración, cuando algo te impulse a hacer algo, hazle caso. Sí. En medio de todo el desespero, cuando yo empecé de nuevo a querer conocer de más de Dios, yo vivía en un segundo piso y en el primer piso había como un jardín, como un antejardín, y yo todos los días en la mañana me levantaba, me iba al balcón a tomar el café y me encontraba todos los días con una señora abajo, que la señora iba y regaba y organizaba el antejardín. Una señora muy mayor, ya hoy en día está en la presencia del Señor. Y esta señora me miraba, me saludaba y seguía en lo de ella. Un día cualquiera la señora llegó y se me acercó y me dijo: Otto, yo a usted lo veo muy triste. Y me decía: ¿usted por qué no le ora a Dios? Entonces le dije yo: lo que pasa es que yo no sé orar. Y me dijo: espéreme un momentico. Y entró a la casa. Cuando sale, saca una estampita de la Virgen de Guadalupe. Y me dijo: vea, y en la parte de atrás tenía una Ave María. Me dijo:
rece esto todos los días, pero además de eso, órele a Dios, y fue la primera persona que me dijo, órele en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí empecé a entender lo que era cuando uno dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y yo todos los días empecé a hacer eso. Y la señora me dijo a mí un día, me dijo, le voy a dar una dirección para que usted vaya a ese lugar. Allá es un lugar para orar. No se preocupe que usted allá no va a encontrar nada. Ella igual sabía que yo no creía en nada de eso, entonces me dijo, allá no va a haber nada. Y me dio la dirección y yo fui a ese lugar. Cuando yo llego a ese lugar, efectivamente era un cuartico y no había nada en ese sitio. Era un lugar con unas banquitas, habían 2 señoras que las vi como 4 meses, nunca dijeron nada a las señoras. Las paredes de ese lugar eran blancas, lo único que había era algo bonito al frente, pero nada, todas las paredes blancas. Pero en ese lugar había algo también que yo sentía especial, y había algo que me llamaba, y yo empecé a ir a ese lugar todos los días empecé a ir a ese sitio, lunes, festivos, domingos, todos los días iba a ese sitio. Sin saber qué era. Okay. Solamente por lo que sentías. Exactamente, había algo que ya empecé a sentir la necesidad de ir todos los días allá, y cuando yo llegaba allá a ese lugar me sentaba, sentía paz. Fijo, las viejitas también ahí orando por y las señoras nunca dijeron nada, tampoco decían nada. Entonces yo llegaba y me sentaba. Había días en los que tenía mucho que decirle a Dios, sentía que era Dios el que estaba ahí, y había días que tenía mucho que decirle, y había otros días que no tenía nada que decir. De hecho, en una ocasión fui donde un padre y le dije yo, padre, estoy preocupado porque yo creo que se me está acabando la fe. ¿Por qué? Y le dije yo, porque es que hay días que yo llego como listo, tomo posición para orar y no encuentro nada que decirle a Dios. Entonces me decía él, no te estás perdiendo la fe. Cuando tú tomes posición para orar y no tengas nada que decirle a Dios, ese es el mejor momento de la oración, porque es cuando Dios te va a hablar. Entonces había algo ese mismo algo, ese mismo no sé qué, que me impulsaba a ir a ese sitio todos los días. Ese mismo gran desconocido, ese que no. Exacto, había que algo. Se mueve. Había algo. Resulta que cuando yo hago mi primer retiro espiritual en la Iglesia Católica, cuando yo hago mi primer retiro espiritual, la primera noche que llegamos al retiro, nos llevaron a una capilla. Y cuando yo entro a la capilla, me llevé la sorpresa que cambió toda mi vida de ahí en adelante. Encima del altar estaba la única cosita bonita que había en la pared de ese lugar donde yo iba. Y alguien se me sentó al lado y me dijo, ese es el Santísimo. Entonces me di cuenta que lo que yo había hecho durante 4 meses, todos los días en ese sitio, era cumplir una cita con Dios, y yo no me había dado cuenta. Y cuando yo le comenté a esa persona lo que era, me dijo, ¿vio el Espíritu Santo hasta dónde lo llevó? ¿Cierto? Y todo empezó a tomar sentido. Yo le digo a mi esposa muchas veces cuando hablamos, me dice a veces, ¿y por qué pasan cosas así? Y le digo yo, pues porque Dios es Dios y por eso hace lo que le da la gana, porque si no, no fuera Dios. ¿Sabes qué es lo más lindo? Que cuando hay esa apertura de corazón, cuando estamos y entramos en esa docilidad, es que le permitimos a Él actuar, porque es que realmente es muy difícil, o sea, es muy difícil cuando le decimos y le cerramos todo, no, porque nos creemos autosuficientes y porque creemos pues que solamente está en nosotros tener el poder y el control de las cosas. Pero fíjate, Carla, que yo he ido aprendiendo mucho, que Dios lo tiene todo claro y lo tiene, por eso hablamos ahorita del gran juego de ajedrez con nuestra vida. Dios sabe qué fichas va a utilizar. Dios está siempre en un lugar. Nuestra Santísima Virgen María está en un lugar. Lo que a nosotros nos lleva allá es el Espíritu Santo, definitivamente. El Santísimo estaba en ese lugar, en ese cuarto. Lo que a mí me impulsaba a ir a ese lugar era una fuerza. Era no solamente el consolador, sino que era también el que empujaba para que fuera a ese lugar, ¿cierto que sí? Muévalo. Claro, hermano, es allá donde tenés que llegar, es allá donde vas a encontrar el consolador, es allá donde vas a tener tu corazón lleno. Y ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace. Qué bendición. Entonces, ¿Y en ese retiro partió ya de ahí como una conexión ya diferente? Ya, eso fue otro cuento. O sea, cuando yo llego a ese lugar, cuando veo en el altar el Santísimo, cuando alguien se me sienta al lado, me explica, porque no tenía ni 5 de idea de nada de eso, entonces se sienta al lado, me explica lo que es el Santísimo,
me explica lo que es realmente o sea, me explica el significado del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me explica, de las primeras preguntas que yo tuve por doctrina fue: explíqueme sobre la Trinidad, que yo no la entiendo. Y cuando alguien me empezó a explicar del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ese 3 en 1 que... claro, entonces empieza todo como a tener sentido en mi vida, empieza todo como a tener sentido, y empiezo a entender que ese no sé qué que tenía en el corazón, cuando yo llegué a ese Pentecostés, ese no sé qué que entró, ese no sé qué que fue lo que me impulsó a ir allá al Pentecostés, ese no sé qué que abrió la puerta y que nadie me pidió boleta y yo entré, ya empezó todo a cobrar sentido. Entonces ya ese gran desconocido no empezó a ser tan desconocido, ¿cierto? Y ya empezó a convertirse no solamente en el conocido, sino en el parcero, en el amigo, en el consolador, en el todo en la vida de nosotros. Qué maravilla. Otto, bueno, en este recorrido, bueno, ya estamos empezando a hablar, a tener como un tinte ya de sanación, ¿cierto? Como de sanación, de tener un poquito más claro todo este panorama. ¿Qué pasa con tu sanación física? ¿Empiezas desde ahí o ya venías en el proceso? Bueno, mira, yo cuando comienzo las terapias, el médico me dice, entre otras cosas, me dice: mira, tu terapia, tu recuperación, vas a poder volver otra vez a hablar, me dijo, pero no vas a poder volver a cantar. Me empieza a mostrar los videos y las fotos y me dice: tú vas a quedar así. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos conocido a una persona que ha tenido trombosis y físicamente más o menos cómo queda. Y yo empiezo en ese proceso de recuperación avanzado, entonces ya empieza otra vez ese no sé qué que empieza, entonces ya yo me empezaba a animar, porque todos los días yo llegaba donde el médico a terapia y el médico me decía: te veo mejor que ayer. Entonces ya yo estaba más animado y había algo que se me metía ¿cierto? Y era como la emoción y las ganas. Entonces yo decía: si me está funcionando el Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo hago por ahí. Y entonces empecé a persinarme, yo diría que para cualquier cosa. Ahí activaste esa fórmula de claro, la que nos hablaste ahorita. Esto está funcionando. Sí. Y yo decía: esto está funcionando definitivamente. Y empecé entonces a seguir investigando un poquito más. Empecé a cumplir la parte del pacto de fe que habíamos hablado, porque es importante también entender eso. Un pacto es un acuerdo que se hace entre dos personas y tiene que haber confianza en esas dos personas. Entonces, Dios me da, pero yo también tengo que darle, y yo tengo que cumplir la promesa que hago con Él, porque es un pacto de fe. Entonces empecé, como no podía cantar, entonces empecé a escribir. Y empecé a escribir canciones, de ahí salió la primera producción musical que se llama Tú estás aquí, y la canción líder de esa producción musical se llama A tu manera. Y A tu manera, aprovecho publicidad política pagada, váyanse a YouTube y tal, que miren, busquen Otto Bermúdez. A tu manera habla precisamente de eso, de que el sentido de las cosas, lo que yo pensaba anteriormente cuando hablábamos de qué sentía, yo decía: es que Dios me castigó, es que Dios no me quiere, es que soy sucio, es que pequé tanto que ya no merezco. Y el médico me dijo, yo creo que el médico también era como católico, porque el médico me dijo: a usted nadie lo castigó, el cuerpo le cobró, pasó cuenta de cobro y listo. Pero empecé a entender que lo que realmente nos pasa a los seres humanos es que somos tercos y empezamos a llevar la vida como nos da la gana, ¿cierto? Y con esa canción entonces cambié ese concepto y empecé a entender que lo que necesitaba era vivir a la manera de Dios, a la manera en la que Él nos pone. El propósito inicial que Dios tiene para nosotros es que seamos felices. ¿Y tú siempre escribías tus canciones? O sea, porque igual de base musical y todo, ¿o era solo interpretación? No, yo he escrito y algunas la mayoría de las canciones he escrito también parte de ellas, pero pues obviamente esto es un equipo de trabajo. He tenido obviamente la ayuda de muchos otros compositores en todo lo que es esta producción, pero esas canciones en particular las empecé a escribir yo. Cuando te inspiras y te mueve a llevarlo a papel, a trazar. Hay un no sé qué que también me ese no sé qué es el hay un no sé quién que también me empieza como a llevar el lápiz. Empiezo yo a cumplir la parte de mi pacto, y lo que decíamos ahorita, la fe es la que activa el milagro. Es esa fe, es
el saber que tengo mi corazón lleno en este momento por alguien que ya ahora sí sé que es, está lleno el corazón, y esto me impulsa a seguir teniendo fe, y es esa fe la que va a activar el milagro que nosotros tenemos. Entonces ya después comienzo a seguir escribiendo más canciones, grabo la producción, Dios comienza como el justo Job a mandar más bendiciones. Entonces resulta que si el enemigo me quiso quitar una familia, entonces el Señor me regaló otra familia. Y entonces fue cuando me dio mi esposa, fue cuando volvió otra vez a darme el cariño de mi hija. Mi hija, cuando cumplió los 18 años, se fue a vivir al exterior, y el día que se fue a ir me dio el te amo que no me había dado en 18 años de vida. Wow. ¿Cierto? Entonces me empezó a dar una familia. Que el enemigo me quiso quitar mis padres, entonces el Señor me trajo unos suegros que amo y adoro, pero más que eso había más todavía por descubrir y había más por dar. Con este cambio de vida que yo tuve, yo un día cualquiera tomé la decisión de no volver a preguntarle a Dios ni cómo, ni por qué, ni para qué, ni dónde, sino que empecé a recibir. El 15 de marzo del 2020 tomé todos mis sacramentos como católico. Les cuento que mi catequesis duró 7 meses. A mi esposa no le faltaba sino empacarme la lonchera para mandarme para catequesis, porque era por las noches haciendo tareas, hacía las tareas conmigo y todo el asunto. Yo creo que estaba volviendo loca a esta pobre mujer, porque yo llegaba y de entrada me mandaron un catequista, aquí así como un cuento, me mandaron un catequista de niños. Entonces imagínate, yo llegaba a la casa con esas preguntas, y la pobre mujer me acogió y llamó al padre y dijo: no, padre, necesito que le cambie el catequista a este man porque me va a volver loca aquí, ¿cierto? Entonces me cambian el catequista, yo estoy como 7 meses en la catequesis. El 15 de marzo del 2020 tomo todos mis sacramentos, y realmente ese sí fue el día más importante de toda mi vida. Cuando el padrino no me pudo cargar pues para ponerme en la pila, pero cuando yo recibí el agua bautismal, no sé, no puedo describir exactamente lo que sentí, pero el padre en la última catequesis que me hizo, me leyó o repasamos otra vez la historia del bautizo de Jesús, y yo quizás logro entender lo que Jesús sintió cuando el Espíritu Santo se posó en él. Yo empecé a sentir, bueno, no voy a decir aquí pues que yo soy el Jesús y que se bajó el Espíritu Santo y todo, pero sí sé que con el agua bautismal algo llegó. Sentí algo en el cuerpo que yo no lo puedo describir, no puedo saber, no puedo decir exactamente qué es, pero siento que definitivamente fue el día más importante de toda mi vida, el día que tomé todos mis sacramentos. Yo hablaba en alguna ocasión con Monseñor y le decía: Monseñor, ya somos católicos, ya somos hermanitos. Y a partir de ahí en adelante he vivido la vida feliz. Recuperé la relación con mis papás. Mucha gente pregunta: bueno, venga, ¿y sus papás qué? Diga para allá. Mis papás todavía siguen siendo testigos de Jehová, pero hoy los amo muchísimo más que antes. Trato de demostrarles ese amor, oro por ellos todo el tiempo, y he aprendido algo, Carla. Aprendí que a veces nosotros equivocadamente queremos tomar el papel del Espíritu Santo, ¿cierto? Y esto es muy importante, porque nosotros queremos ser jueces, nosotros queremos ir a cambiar a la gente. Entonces no, venga, que es que usted tiene que ser, no. Eso le corresponde al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a mí no me cambió por este muchacho que rezaba los rosarios a las 4 de la mañana cuando yo llegaba allá. El Espíritu Santo hizo su trabajo, y nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos utilizar por Él. Entonces, orar por nuestros familiares, orar por nuestra gente, orar por nuestros amigos, y pedirle Espíritu Santo para ellos.
Entonces, eso es lo que yo hago hoy en día. Hoy en día me dedico a orar por mi familia, recuperé la relación con mis papás, Con tu hija, recuperé la voz. la voz. Hoy en día me dedico a cantarle, a eso nos dedicamos nosotros, a cantarle al Señor, a cantarle a la Virgen, a cantarle al Espíritu Santo, a cantar, a hablar del amor de Dios a través de nuestras canciones y de nuestras prédicas. Y, y nada, feliz, hoy siento que ya tengo esa plenitud en el corazón, y todos los días seguimos haciendo el proceso, porque no crean que es fácil. Todos los días Claro. tenemos que pedir más Espíritu Santo, todos los días tenemos que, Señor, consuélanos más, sobre todo en estos momentos en los que estamos. Hablabas ahorita del problema de enfermedad mental que tenemos en este momento. Es necesario orar por nuestros jóvenes. Hace poquito estuvimos en un concierto, y días antes del concierto me llamó el padre, el líder de la persona que estaba organizando el concierto, y nos decía: Otto, necesitamos orar muchísimo porque esta semana 3 jóvenes se nos suicidaron aquí. Y empezamos a hacer una campaña de oración, pedir Espíritu Santo todos los días, todos los días. Cuando te levantes, haz una oración y pídele al Espíritu Santo que coloque una persona en tu mente y en tu corazón, y ora por esa persona. Qué bonito. Bueno, no, es una invitación para que tengamos claro de que somos hijos de Dios. Somos hijos amados profundamente por Dios. Él nos creó, nos diseñó a imagen y semejanza. Hay un propósito importante en cada uno de nosotros. Es escuchar esa voz de Dios. Yo sé que a veces, o sea, en medio de tanto ruido y tanta cosa se dificulta, sí. Pero mire, hoy estás escuchando este testimonio, hoy estás conectado acá también con la acción del Espíritu Santo. Si algo está pasando por tu vida, no te quedes quieto, o sea, tienes una comunidad, hay muchas personas que están dispuestas a escucharte, a brindarte un abrazo, una sonrisa, a salir a caminar contigo. O sea que sal de ahí si estás en esa oscuridad, en ese mundo de excesos. Ese mundo de excesos sí o sí al final pasa la cuenta de cobro, y la verdad es bastante doloroso. Entonces, bueno, Otto, infinitamente agradecida por este espacio, Ya por este acabamos, testimonio. no. Vamos a terminar con, ustedes vieron que arrancamos, eso no pasa, pero acá nos quiso acompañar cantando y clamando la presencia del Espíritu Santo. Entonces vamos a terminar, Otto, con una pequeña oración. Y bueno, esperamos tenerte pronto, porque yo sé que lo que se viene y lo que se seguirá viniendo es muy grande, así que testimonios, mejor dicho, full. Y bueno, que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias. Carla, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, por este ratico tan especial. Aprovechar a toda la gente a decirle que nos apoye en este proceso de evangelización. Correcto. Bendecimos desde el principio a este canal, a este programa, y damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes también. Amén, Porque muchas gracias. son bendición para todos nosotros. La manera, y aquí quiero hacer como una cuñita, Hágale, con toda. hablar a nombre de todos los músicos y los cantantes católicos. Tenemos la necesidad de consumir nuestra música, consumir música católica, y es porque es nuestra manera de evangelizar. Sí. Entonces, si tú llegas, por ejemplo, y entras después de ver este programa y después de ver cualquier otro de los programas y de las entrevistas, si tú llegas y entras a las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, escuchas nuestro testimonio, escuchas nuestra música, le das un suscribirse. Yo siempre lo digo, eso no cuesta plata y a nosotros tampoco nos da plata, pero cada vez que una persona se suscribe, nos ayudan a nosotros a poder llegar más lejos con nuestra música, más lejos con nuestra evangelización, y de esa manera nosotros también podemos poner nuestro granito de arena al trabajo que el Espíritu Santo está haciendo. Total, sí, ojo, pues muy conectaditos acá con todo lo que Otto también nos está compartiendo. Bueno, Otto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, damos gracias infinitas, Padre, porque tu amor y tu inmensa misericordia la vemos reflejada en cada regalo que nos has colocado. Y cada uno de esos regalos nosotros queremos cultivarlo, y queremos tenerlo, Señor, en nuestro corazón aferrado cada día. Uno de esos regalos es el amor de tu Santísima Madre, nuestra Virgen María,
que nos cubre constantemente con su manto sagrado y manto de amor. Y otro de los regalos que nos has dejado, sin lugar a dudas, es este consolador que nos has dado, que es el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Queremos pedirlo constantemente. Queremos que llene nuestras vidas, que llene la vida de cada uno de nuestros jóvenes, que llene la vida de cada uno de los hogares, Señor. Queremos desde aquí pedir, Señor, que tu Espíritu Santo llegue, toque el corazón de cada una de las personas que está compartiendo con nosotros en este momento. Y lo pedimos, Señor, y lo agradecemos, y sabemos, estamos seguros, Señor, de tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, compartan pues este testimonio, síganos en las redes sociales y conectaditos pues para el próximo programa, domingo 8 p.m. por nuestro canal de YouTube, Cor Unum TV. Esa es la señal que nos conecta con el corazón del Padre. Chao, un abrazo y muchas bendiciones. Tengo tantas cosas que contarte, otras tantas que confiarte y otras tantas que pedirte. Pero antes de pedir te doy las gracias y te digo algo importante, es que te amo. Tengo tantas cosas que me alegran, otras tantas que me angustian, y son tantas que me enseñan. Y me enseñan que tú siempre estás presente. Hoy te digo algo importante, es que te amo. Tengo tantas cosas en mi mente, en mi alma, en mi presente. Tengo tanto que decir y decirte que te siento tan presente, que te siento a cada instante. Y es que te amo, María de mi vida, eres mi guía, la ternura que me abriga, tan hermosa tú eres luz que va mostrándome el camino, me llevas a un buen destino, hoy te tengo que decir y decirte que te siento tan presente, que te siento a cada instante. Y es que te amo, María de mi vida, eres mi guía, la ternura que me abriga, tan hermosa tú eres luz que va mostrándome el camino, me llevas a un buen destino, hoy te tengo que decir y decirte que te siento tan presente, que te siento a cada instante. Y es que te amo, chao.